¿Cuándo una sentencia puede ser aplicado para resolver otro caso con hechos similares? Esto es el precedente judicial y te vamos a explicar en este video de qué se trata y además cuándo es obligatorio. Quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio. Bienvenidos. En Clases de Derecho es el podcast oficial de Legalité, tu espacio donde descomplicamos el derecho y aprendemos estrategias para triunfar como abogado. Soy Andrés Moreta y esto es lo que no te enseñaron en la facultad. Ponte cómodo porque ya estás en Clases de Derecho. Ok, bienvenidos amigos, amigas, doctores y doctoras a un nuevo episodio de En Clases de Derecho, el podcast número 1 de Derecho Administrativo en toda Latinoamérica, donde simplificamos esta materia. Gracias por acompañarme semana a semana en esta ardua tarea. Vamos a conversar, como ya anticipé, del precedente judicial, no sin antes darle un gentil agradecimiento a terminosyplazos.com, la aplicación que nos permite contar de manera segura, automática y confiable los plazos procesales. Ingresa ya a www.terminosyplazos.com, es gratuita y no sabemos por cuánto tiempo va a durar. Mentira, va a ser gratis para siempre, pero ingresa ahora. Además, también suscríbete a este canal y empecemos. Guión, por favor. Bien, como ustedes saben, siempre en Clases de Derecho estamos preparando las clases porque no hay nada peor que un profesor que no prepara la clase. Así que vamos a empezar con esto. Ya les conté, queridos amigos, de qué va a tratar el video de hoy. Entonces, lo primero que tenemos que explicarnos nosotros es, ¿no es cierto?, ¿por qué surge la importancia de hablar de este tema? El Ecuador, al igual que muchos países de Latinoamérica, es un país que tiene un sistema jurídico continental, ¿ok? Y esto conlleva que nuestra fuente del derecho clásica haya sido la ley, ¿sí? Prácticamente nos enseñan en la Facultad de Derecho, en la clase de introducción, que la jurisprudencia es fuente material, no es fuente formal del derecho y además siempre la estamos como dejando en segundo término y todo esto. No obstante, esto ha cambiado. Esto ha cambiado y hoy en día manejamos un sistema de fuentes del derecho mixto que incluye ya a cierta jurisprudencia con el carácter de vinculatorio y que hace parte de ese sistema de fuentes del derecho. Por ejemplo, podemos encontrarlo en el caso del Ecuador en los precedentes de la Corte Constitucional y algunas sentencias de la Corte Nacional de Justicia. Bien, pero vamos por el inicio para que no te pierdas. Vamos a entender en primer lugar qué es un precedente. Un precedente judicial es la aplicación del derecho a ciertos hechos, es decir, a un caso concreto para resolver un caso. Y en el constructo de este precedente tenemos que identificar las partes de una sentencia en primer término. Una sentencia tendrá su ratio decidendi. ¿Qué es la ratio? Son los motivos en los que se basa la decisión del caso. Y la obiter dicta. La obiter son las afirmaciones que hace el juez o el tribunal, digamos, para sustentar la motivación de su sentencia, pero que en sí no tienen que ver con los motivos de la toma de la decisión. Vamos a ejemplificarlo. Por ejemplo, la ratio decidendi tendrá que ver con los asuntos de, por ejemplo, la calidad de las partes en el proceso, cuál es el punto de derecho controvertido. En cambio, la obiter dicta podrá referirse un poco más a asuntos inclusive doctrinarios, como son, por ejemplo, cuando en una sentencia de casación encontramos que la Corte empieza primero hablando de qué es el recurso de casación y una explicación doctrinaria, etcétera, etcétera, etcétera. Ya te habrás dado cuenta que el precedente judicial obviamente va a tener que estar en la ratio decidendi. Deberá desprenderse de ahí, porque justamente lo que buscamos con el precedente judicial es que el derecho aplicado a unos hechos concretos pueda extrapolarse a un caso con hechos similares. Ahora bien, no existirá precedente judicial, y esto es importante, no existirá precedente judicial en estricto sentido si es que la sentencia se limita a resolver un caso con el mero silogismo que nos enseñaron en la facultad de aplicar simple y llanamente la ley. Es decir,
cuando la ley no presenta obscuridad ni presenta complejidad. Más bien existirá el precedente en estricto sentido cuando la norma que se va a aplicar a los hechos no sea clara y requiera un trabajo interpretativo de ese tribunal. Es decir, que hasta aquel entonces solamente el tribunal o este juez le haya podido dar esa interpretación a la ley para resolver el caso en concreto. Ahí estamos frente a lo que se llama un precedente judicial. Vamos a poner un ejemplo. ¿Se acuerdan que en este mismo canal de YouTube hablamos de el caso Freire Sosa versus Contraloría General del Estado? El caso no fue fácil de resolver. Inclusive, la sala especializada de la Corte Nacional de Justicia casó la sentencia porque encontró un error en la interpretación que le había dado el tribunal. Y lo que tuvieron que hacer los jueces especializados es señalar que en el artículo 85 de la Ley de la Contraloría General del Estado, una interpretación razonable haría entender que en los recursos que se interponen frente a la Contraloría no debería operar la caducidad, sino el silencio administrativo negativo. Este es un precedente, porque la Corte ha hecho un trabajo interpretativo de esta ley aplicados a cierto caso en concreto y que seguramente alguien querrá aplicarlo a un caso con hechos similares. Si no has visto todavía este video, pues te dejo aquí en el link de la descripción para que lo puedas ir a ver y no te pierdas esta información que está valiosísima también. Y bien, vamos a cerrar el primer punto para abordarnos a contestar la segunda pregunta ahora que tú ya sabes qué es un precedente judicial. Y se trata de saber cuándo un precedente vincula a otro tribunal, cuándo es obligatorio, porque esto no pasa siempre. Entonces, acá nos vamos a apoyar mucho de la sentencia 1035-12-EP-20 de la Corte Constitucional. En este precedente, la Corte Constitucional nos habla de los precedentes heterovinculantes horizontales y heterovinculantes verticales. Hetero quiere decir porque no provienen del mismo tribunal que las dicta, sino que se quiere aplicar una sentencia de un tribunal distinto a otro tribunal que resuelve el caso ahora en particular. Se llaman horizontales en primer lugar porque provienen de fallos de judicaturas o instancias del mismo nivel. Por ejemplo, entre el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de Quito y el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de Cuenca. La pregunta es, ¿vincula la sentencia de Quito al Tribunal de Cuenca? La respuesta es no. ¿Y por qué? Porque no tenemos una norma jurídica, es decir, una ley que establezca que existe vinculatoriedad entre precedentes hetero-horizontales. En cambio, el precedente heterovertical, justamente como ya lo habrás anticipado, es cuando proviene de una corte superior a una corte inferior. Ahora, ¿es obligatorio? No necesariamente o no en todos los casos, sino, vuelvo a la misma respuesta de antes, solamente cuando el ordenamiento jurídico así lo disponga. En el caso ecuatoriano tenemos dos casos de precedentes heteroverticales que son obligatorios. Primero, el asunto de los precedentes de la Corte Constitucional y segundo, el tema de los precedentes de la Corte Nacional de Justicia, siempre y cuando estos hayan pasado el procedimiento para convertirse en precedentes jurisprudenciales obligatorios. ¿Cuál es este procedimiento? Es que cuando hay tres precedentes entendidos así, en la misma línea, entonces la sala, digamos en este caso el contencioso administrativo, le pide al Pleno de la Corte Nacional de Justicia, es decir, todos los jueces de todas las áreas, que aprueben una resolución de carácter obligatorio y ahí, solo ahí, se va a convertir en precedente obligatorio los fallos de la Corte Nacional. Esto no quiere decir que no tengan, por más que no sean obligatorios, una fuerza persuasiva aquellos fallos que no hayan todavía transitado este procedimiento que mencioné, pero de cierta forma ya dirigen la actuación de los jueces inferiores. Por ejemplo, el del caso Freire Sosa todavía no es obligatorio, pero podría ya empezar a decir un juez del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y Tributario de Ambato, podría ya empezar a aplicar este precedente. ¿Por qué? Porque le persuade los argumentos. Entonces, esto es algo que tienes que tener en cuenta.
Y finalmente, para despedir este video, queridos amigos, debemos referirnos a la vinculatoriedad u obligatoriedad que se deriva del principio stare decisis. Esto quiere decir que la decisión judicial de un propio juez o de un propio tribunal te vincula a ti mismo. Por ejemplo, sería absurdo y sería aberrante y sería sospechoso inclusive que un tribunal que ante ciertos hechos ha resuelto los casos de determinada forma, después frente a hechos muy similares resuelva de una forma totalmente diferente. Entonces acá no tiene que ver con los precedentes de heteros, sino sería homo, es decir, del mismo, ¿no es cierto? Y estos te vinculan, pero no por una ley, sino por un principio. Por el principio stare decisis, por el principio de igualdad. Entonces, ahí sí, obviamente, si un juez quiere cambiar su criterio, sí lo va a poder hacer, pero de manera motivada. ¿Por qué? Porque la motivación es lo que te permite conocer las causas y los motivos de por qué llegaste a esa decisión. Queridos amigos, espero que hasta aquí este episodio haya sido de mucho enriquecimiento para todos. Ya estoy un poco nervioso. Grabamos episodio de podcast y siempre lo queremos poner a su disposición. Recuerda suscribirte a nuestro canal. Y finalmente quiero agradecer a Lexis, donde puedes encontrar las mejores jurisprudencias, sentencias y precedentes judiciales. Nos vemos en un nuevo episodio de En Clases de Derecho.